mi vida cambió radicalmente en cuestión de meses. Lo que antes era una relación de amor, ahora parecía un cúmulo de dolor y sacrificios, donde los días se hacían interminables y las noches, un infierno. Todo comenzó cuando David, mi esposo, sufrió un accidente automovilístico. Al principio, los doctores no sabían si volvería a caminar, y poco a poco, esa incertidumbre se transformó en una condena. David estaba paralítico de la cintura para abajo. Recuerdo cada detalle del accidente como si hubiera sucedido ayer. Me había llamado minutos antes para decirme que llegaría tarde, que algo importante había surgido en el trabajo. Pero nunca llegó. En su lugar, recibí una llamada del hospital que cambió nuestras vidas para siempre. Los primeros días tras el accidente fueron una nube de confusión y dolor. Mis emociones estaban desbordadas, no solo por el miedo a perder a mi esposo, sino porque en ese mismo periodo había descubierto que estaba embarazada. El tiempo que llevábamos buscando formar una familia por fin daba frutos, pero en el contexto más oscuro imaginable. Mi embarazo, que debería haber sido un tiempo de alegría, se convirtió en una carga emocional que se mezclaba con la preocupación constante por David. Trabajaba sin descanso, porque éramos totalmente dependientes de mi sueldo. Pero cada día que pasaba, me sentía más agotada, física y emocionalmente. Sabía que no podría lidiar con todo esto sola. David, por su parte, había cambiado mucho. Ya no era el hombre cariñoso y atento que solía ser. Era frío, distante, y su mirada ya no tenía el brillo de antes. Lo atribuía al trauma del accidente y a su parálisis. Pero había algo más, algo que no podía identificar en ese momento, aunque una parte de mí lo intuía. Era como si me estuviera ocultando algo. Pero, ¿qué podía hacer? Estaba inmóvil, sin posibilidad de hacer nada por sí mismo. Dependía de mí para todo, o al menos, eso pensaba. Con el tiempo, el cansancio de estar embarazada y trabajar a jornada completa me hizo buscar ayuda. Después de muchas dudas y de discutirlo con mi madre, decidí contratar a una enfermera terapeuta para que cuidara de David durante las horas en que yo estaba en el trabajo. Lo hacía por su bienestar, aunque en el fondo también lo hacía por mí, porque no podía soportar la carga emocional y física sola. Así fue como Elena llegó a nuestras vidas. Elena era una mujer profesional, cálida y con mucha experiencia en el cuidado de personas discapacitadas. Desde el primer día, mostró una dedicación admirable hacia David, lo cual me dio un respiro. Podía trabajar con tranquilidad, sabiendo que mi esposo estaba en buenas manos. Sin embargo, con el paso de las semanas, algo cambió en el ambiente de la casa. Cada vez que llegaba a casa después del trabajo, notaba una tensión extraña entre David y Elena. No era algo obvio, pero mi instinto me decía que algo no estaba bien. Al principio lo atribuía a los celos irracionales que podrían surgir al ver a una mujer joven y hermosa pasando más tiempo con mi esposo que yo misma, pero esa explicación no encajaba del todo. David y Elena parecían tener una conexión que iba más allá de una simple relación enfermera-paciente. Decidí no mencionarlo. Después de todo, ¿quién era yo para cuestionar la bondad de una mujer que había aceptado la difícil tarea de cuidar a mi esposo paralítico? Sin embargo, con cada día que pasaba, mis dudas crecían. Un día llegué a casa más temprano de lo habitual. Estaba agotada y el bebé en mi vientre se movía inquieto, como si presintiera que algo no estaba bien. Al entrar en la casa, escuché voces provenientes de la habitación de David. No era raro que Elena le hablara mientras lo cuidaba, pero esta vez había algo diferente en el tono de su voz, estaban riendo. El simple hecho de escucharlos riendo juntos me hizo detenerme en seco. No podía recordar la última vez que David había reído conmigo desde el accidente. Decidí no entrar en la habitación y me retiré sigilosamente al comedor. Sentí una punzada en el corazón, pero la acallé. Quizá estaba exagerando, quizá era la fatiga, el embarazo, las hormonas. Los días siguientes fueron un tormento. Comencé a prestar más atención a cada pequeño detalle. Elena pasaba más tiempo del necesario con David. A veces se quedaba más allá de su turno, alegando que quería asegurarse de que David estuviera cómodo antes de irse. Me di cuenta de que empezaba a evitar su mirada cuando me hablaba, y que David se comportaba de una forma extraña cuando yo estaba cerca. Pero nunca confronté a ninguno de los dos. Temía lo que pudiera descubrir. Un día, mientras ordenaba la casa, encontré algo que cambió mi vida por completo. Estaba limpiando la sala, moviendo los cojines del sofá, cuando algo pequeño y brillante captó mi atención. Era un teléfono móvil, pero no era el mío ni el de David.
Lo recogí y supe de inmediato que pertenecía a Elena. ¿Qué estaba haciendo aquí? Nunca antes había dejado sus pertenencias en la casa, siempre era cuidadosa y profesional, al menos eso era lo que yo creía. En ese momento, algo dentro de mí me impulsó a desbloquear el teléfono. Mis manos temblaban mientras lo hacía, consciente de que lo que estaba por hacer no estaba bien, pero algo más fuerte que mi moral me empujaba a seguir adelante. Al deslizar la pantalla, lo primero que vi fue una serie de mensajes recientes entre Elena y David. El corazón me martilleaba en el pecho mientras leía. David, no puedo seguir así mucho tiempo, Elena. Tenemos que decirle pronto. Elena, tranquilo, amor, ella no sospecha nada. Estamos tan cerca de quedarnos con todo. Solo un poco más de paciencia. Mis piernas se debilitaron y sentí que el aire me faltaba. Amor. Quedarse con todo. Las palabras rebotaban en mi mente como un eco interminable. Sentí una mezcla de náuseas y rabia. David, mi esposo, el hombre que había jurado estar a mi lado en las buenas y en las malas, estaba traicionándome con Elena, la mujer a la que había contratado para cuidarlo. Por un instante, me costó respirar. El dolor en mi pecho era tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Pero entonces una fría determinación se apoderó de mí. No podía simplemente confrontarlos. No, tenía que saber más, tenía que entender qué estaba pasando realmente. Y sobre todo, tenía que proteger a mi bebé. Con los dedos temblorosos, busqué más mensajes en el teléfono. Lo que encontré fue aún peor de lo que imaginaba. Elena, ¿cuándo le vas a decir que no estás paralítico? No podemos seguir escondiéndolo. David, es demasiado arriesgado decirle la verdad ahora. Si lo descubre antes de que tengamos acceso a su dinero, todo se irá al traste. Mis rodillas se doblaron y caí al suelo, incapaz de soportar el peso de lo que acababa de leer. David no estaba paralítico. Todo había sido una farsa, un cruel engaño. El accidente, la parálisis, la desesperación, todo formaba parte de su plan para quedarse con mi dinero, con los ahorros que había acumulado durante años de trabajo. Me había usado, había jugado con mi compasión, con mi amor, con todo lo que alguna vez habíamos compartido. Me quedé ahí, sentada en el suelo de la sala, con la mente nublada y el cuerpo entumecido. Sentía como si el mundo se hubiera derrumbado a mi alrededor. El hombre al que amaba me había traicionado de la peor manera posible, y lo había hecho con frialdad, calculando cada movimiento, esperando el momento perfecto para destruirme por completo. Sin embargo, una pequeña voz dentro de mí me obligó a reaccionar. No podía permitir que se salieran con la suya. No sin pelear. Me levanté lentamente, sentí a mi bebé moverse dentro de mí, y supe que debía mantenerme fuerte por él. Todo lo que me importaba ahora era protegerme y proteger a mi hijo. David y Elena no podían salirse con la suya. Decidí que no los confrontaría de inmediato. Tenía que jugar mis cartas con inteligencia, como ellos lo habían hecho conmigo. Fingiría que no sabía nada, que todo seguía como antes, hasta que estuviera lista para desenmascararlos de la forma más devastadora posible. Esa noche, cuando David me pidió ayuda para levantarse de la cama y cambiarse de ropa, lo hice sin decir una palabra. Cada toque, cada mirada era un recordatorio del monstruo que se había convertido. Me preguntaba cómo había sido capaz de ocultar su mentira durante tanto tiempo. Quizá porque estaba cegada por el amor o por el miedo a perderlo. Pero esa ceguera se había ido. Ahora veía claramente quién era David. Los días siguientes fueron un infierno. El simple hecho de estar cerca de David y Elena me revolvía el estómago. Cada vez que los veía juntos, notaba la complicidad en sus miradas, las sonrisas furtivas, los gestos que ahora no podía ignorar. ¿Cómo no lo había notado antes? Todo estaba ahí, frente a mis ojos, pero había elegido no verlo, aferrada a la esperanza de que David aún me amaba, de que el accidente no había destruido nuestra relación. Pero ahora lo sabía todo. Una semana después, decidí actuar. Sabía que enfrentarlos directamente no era suficiente. Quería que pagaran, que sintieran el mismo dolor que yo había sentido, y que perdieran todo lo que habían intentado arrebatarme. Para lograrlo, necesitaba pruebas. Las capturas de pantalla de los mensajes eran un buen comienzo, pero no eran suficientes. Necesitaba más. Contraté a un investigador privado. Le pedí que siguiera a Elena y a David, que obtuviera cualquier evidencia que pudiera demostrar su relación y sus planes. Sabía que sería arriesgado,
pero no tenía otra opción. Si no actuaba pronto, ellos lo harían, y no podría detenerlos. Mientras el investigador trabajaba en reunir pruebas, yo seguía con mi vida, fingiendo que todo estaba bien, que aún era la esposa devota y confiada que David creía tener bajo control. Cada día que pasaba, el dolor dentro de mí crecía, pero lo disimulaba con una sonrisa forzada y palabras vacías. Mi único objetivo era esperar el momento adecuado para hacerles pagar. Unas semanas después, el investigador me llamó. Había conseguido lo que necesitaba. Me entregó un sobre lleno de fotografías y grabaciones de David y Elena juntos. En las imágenes, David estaba caminando, corriendo, levantándose con facilidad, completamente libre de la parálisis que había fingido durante meses. Las grabaciones mostraban a Elena y David en reuniones secretas, planeando cómo iban a quedarse con todo mi dinero, cómo iban a deshacerse de mí una vez que lo lograran. El plan era perverso y calculado hasta el más mínimo detalle. Cuando vi esas pruebas, supe que había llegado el momento de actuar. Ya no tenía miedo, ya no había dudas. Tenía que hacerlos pagar. Con las pruebas en mano, preparé un plan meticuloso. Sabía que confrontarlos no sería suficiente, quería destruirlos completamente, como ellos habían intentado hacerlo conmigo. No podía confiar en nadie más, así que me encargué de todo yo misma. El día elegido, todo estaba preparado. Llegué a casa temprano, sabiendo que David y Elena estaban allí. Como de costumbre, los encontré en el dormitorio, riendo entre susurros. Mi corazón latía con furia contenida, pero mantuve mi compostura. Ellos no sospechaban nada. ¿Qué pasa, cariño? Llegaste temprano, dijo David, con una sonrisa forzada en su rostro. Lo miré directamente a los ojos, con frialdad. Tenemos que hablar, le dije. Mi voz era tan gélida como el ambiente que se había formado en la habitación. David y Elena intercambiaron una rápida mirada de preocupación, pero no se movieron. Sabían que algo no estaba bien. ¿De qué se trata?, preguntó Elena, tratando de sonar inocente, aunque su nerviosismo era palpable. Es sobre los planes que han estado haciendo, para quedarse con mi dinero. Y sobre la pequeña mentira de David, que no está paralítico, respondí, sosteniendo las fotos y grabaciones en el aire. El shock en sus rostros fue inmediato. ¿Qué es esto? David intentó negar todo, pero las pruebas eran irrefutables. Las fotos mostraban a David caminando, sonriendo, completamente libre de cualquier parálisis. Elena palideció, sabiendo que habían sido descubiertos. Intentaron hablar, pero los detuve. Sabía que esto iba a suceder tarde o temprano, continué. David, nunca fuiste bueno mintiendo, pero yo lo fui ignorando, cegada por el amor y por el miedo. Pero ahora ya no tengo miedo. David intentó levantarse, como si todavía pudiera convencerme de que todo era un malentendido, pero su reacción solo confirmó lo que ya sabía. Era un traidor, dispuesto a destruir todo por codicia. No va a quedar en tus manos. Ya he tomado medidas, les dije. En ese momento, mi abogado y un oficial de policía, que había esperado afuera, entraron en la casa. Ya había presentado todas las pruebas a las autoridades, y el plan de David y Elena estaba completamente desmantelado. Ambos fueron detenidos bajo cargos de fraude y conspiración. David, una vez arrogante y confiado, parecía un hombre roto mientras los policías lo esposaban. Elena lloraba, rogando por una segunda oportunidad, pero no había más misericordia en mí. Ellos habían intentado destruirme, y ahora era su turno de caer. Con ellos fuera de mi vida, sentí una mezcla de alivio y tristeza. David, el hombre al que una vez amé, había sido un monstruo disfrazado de víctima. Y yo, cegada por la compasión, no había visto la verdad hasta que fue casi demasiado tarde. Pero ya no era la misma mujer ingenua de antes. Ahora estaba lista para enfrentar lo que viniera, con mi bebé, con una nueva fuerza que no sabía que tenía. La historia de traición y engaño de David y Elena terminó en los tribunales, y ambos recibieron lo que merecían. Mi vida nunca volvería a ser la misma, pero al menos, ya no vivía bajo una sombra de mentiras. En los meses siguientes, me enfoqué en prepararme para la llegada de mi bebé, agradecida por haber encontrado la verdad antes de que ellos me destruyeran. Aunque el dolor de la traición seguía ahí, sabía que lo superaría. Porque yo no me dejé destruir. Ellos lo intentaron, pero al final, fui yo quien ganó.